¿Sabías que cada detalle de tu vida forma parte de un plan perfecto de Dios? Nada es por casualidad. Piensa por un momento. ¿Cuántas veces te has preguntado por qué ciertas cosas suceden en tu vida? Tal vez hayas enfrentado desafíos que parecían imposibles de superar o hayas pasado por momentos en los que te sentiste perdido, sin dirección. Y en esos momentos es natural cuestionarse: ¿por qué me está pasando esto? O incluso, ¿será que Dios está viendo por lo que estoy pasando? Hoy quiero recordarte algo poderoso. Dios ve, Dios sabe, y Él tiene un plan perfecto para tu vida. Cada detalle, desde las alegrías hasta las dificultades, forma parte de un propósito mayor que muchas veces no podemos comprender en el momento. Y si te dijera que incluso en los momentos más difíciles, Dios está trabajando entre bastidores, ajustando cada pieza de tu vida para algo mucho más grande de lo que puedes imaginar. Su plan no solo es perfecto, sino que también está lleno de amor, sabiduría y cuidado. Pero antes de comenzar, me gustaría pedirte algo. ¿Tú que estás viendo este video, confías en Dios? Si es así, comenta abajo: confío en ti, Dios. Y si aún no estás suscrito al canal, te invito a hacerlo. Así recibirás notificaciones cada vez que publiquemos nuevos videos. 1. Dios no se equivoca. Imagina confiar en alguien que nunca se equivoca, que ve el principio, el medio y el final de todo, y que trabaja constantemente para tu bien. Esta es la verdad sobre Dios. Él es infalible, no se equivoca, nunca comete errores, e incluso cuando las cosas parecen estar fuera de control, Él está orquestando todo de forma perfecta. ¿Cuántas veces nos sentimos frustrados porque algo no salió como planeamos? Tal vez oraste por una oportunidad que no llegó o enfrentaste una puerta cerrada cuando pensabas que era la solución perfecta. Pero aquí está la verdad: Dios nunca es tomado por sorpresa y sus caminos son más altos que los nuestros. Isaías 55, 8, 9. Un ejemplo poderoso de esto está en la historia de José, en el libro de Génesis. José fue vendido como esclavo por sus propios hermanos, injustamente acusado por la esposa de Potifar y encarcelado por años. Imagina cómo debió haberse sentido: traicionado, olvidado y sin ninguna explicación aparente para todo ese sufrimiento. Pero Dios no se había olvidado de José. Al contrario, estaba trabajando entre bastidores para transformar el mal en bien. Esta historia nos recuerda que Dios nos llama a confiar en Él incluso en los momentos más difíciles. Por eso, he creado el ebook Venciendo la Ansiedad, un estudio bíblico de 21 días. Una guía transformadora que te lleva en un viaje diario con reflexiones, oraciones y pasos prácticos para fortalecer tu fe y vivir en paz. El enlace está fijado en el primer comentario. No pierdas esta oportunidad de experimentar la paz de Dios y transformar tu camino espiritual. En el momento justo, José fue elevado a una posición de autoridad en Egipto, convirtiéndose en el segundo hombre más poderoso del reino. ¿Y por qué? Porque Dios tenía un plan más grande. José fue usado para salvar innumerables vidas durante una hambruna devastadora, incluida la de su propia familia. En Génesis 50:20, José les dice a sus hermanos: ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo convirtió en bien para lograr lo que ahora se está haciendo: salvar muchas vidas. Esta historia nos recuerda que Dios no se equivoca. Incluso cuando no podemos entender el porqué de ciertas situaciones, Él está en control, moldeando cada detalle para nuestro bien y para su gloria. Si hoy estás enfrentando momentos difíciles, recuerda que nada de esto es en vano. Dios está construyendo algo más grande, algo que tal vez aún no puedas ver. Él está ajustando cada pieza de tu vida porque es un Dios de propósito, un Dios que nunca se equivoca. Confía en Él, incluso en los días en que todo parece incierto.
cree que Él está preparando lo mejor para ti, tal como lo hizo con José. En el momento adecuado, verás que los planes de Dios son perfectos y que Él siempre supo lo que estaba haciendo. Y al final entenderás que lo que parecía un camino sin salida era, en realidad, el camino directo hacia el propósito que Dios tiene para tu vida. 2. Todo sucede por una razón. ¿Alguna vez te has preguntado por qué suceden ciertas cosas en tu vida? A veces enfrentamos situaciones tan difíciles o inesperadas que es fácil pensar que son simples coincidencias o incluso injusticias, pero la verdad es que en el plan de Dios nada es casualidad. La Biblia nos asegura en Romanos 8:28. Sabemos que todas las cosas cooperan para el bien de los que aman a Dios, de los que han sido llamados según su propósito. Nota que el versículo no dice algunas cosas o las cosas buenas, dice todas las cosas. Esto incluye las alegrías, pero también los momentos de dolor, los desafíos e incluso los retrasos que nos frustran. Dios utiliza cada detalle de nuestra vida para moldearnos, fortalecernos y llevarnos a donde Él quiere que estemos. Piensa en una piedra en bruto que, para convertirse en una joya preciosa, necesita ser pulida. Así es nuestra vida. Los desafíos no son castigos, sino herramientas en las manos de Dios para transformarnos. Recuerda los momentos en los que enfrentaste dificultades en el pasado. En ese entonces, tal vez pensaste, ¿por qué me está pasando esto? O, ¿cómo voy a superar esto? Pero ahora, mirando hacia atrás, puedes ver cómo esas situaciones te ayudaron a crecer, a madurar e incluso tal vez a acercarte más a Dios. Considera la historia de David, por ejemplo. Antes de convertirse en rey, enfrentó gigantes, literalmente y figurativamente. Huyó de Saúl, vivió en cuevas y experimentó el rechazo. Pero todo esto era parte de un plan mayor. Dios estaba preparando a David para convertirse en un líder conforme a su corazón, alguien fuerte, humilde y dependiente del Señor. Ahora quiero que hagas una pausa y reflexiones. Piensa en algo difícil que has enfrentado recientemente. Tal vez todavía sea una herida abierta o tal vez sea algo que ya superaste. ¿Puedes identificar algo positivo que surgió de eso? Una lección, un fortalecimiento interior o incluso una oportunidad para ayudar a otras personas que pasaron por algo similar. Esos momentos que parecen sin sentido en el presente son en realidad parte de una historia que Dios está escribiendo en tu vida. Él ve el cuadro completo, mientras que nosotros solo vemos una pequeña parte. Y por eso es tan importante confiar en Él. Así que recuerda, nada es casualidad. Dios está en control de cada detalle y todo tiene un propósito. Incluso cuando no podamos entenderlo, podemos confiar en que Él está trabajando para nuestro bien. Y algún día, tal vez no hoy, mirarás hacia atrás y verás que cada momento, incluso los más difíciles, tenían un propósito mayor. Dios te está moldeando para algo extraordinario. Confía en Él. 3. Los desafíos y pruebas en el camino. A ninguno de nosotros le gusta enfrentar desafíos o pasar por pruebas. Pueden ser dolorosos, confusos e incluso hacernos cuestionar nuestra fe. Pero en el plan de Dios, los desafíos no son una señal de abandono. Son herramientas poderosas que Él utiliza para moldearnos y hacernos madurar espiritualmente. La Biblia está llena de ejemplos de hombres y mujeres que enfrentaron pruebas intensas y a través de ellas crecieron de manera extraordinaria. Piensa en Job, un hombre que perdió todo lo que tenía, su familia, su salud y sus bienes materiales. Incluso en medio de tanto sufrimiento, Job no dejó de reconocer la soberanía de Dios. En medio de sus pruebas, Job declaró: «El Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor». Job 1:21. ¿Y cuál fue el resultado de su perseverancia? Dios restauró su vida, dándole aún más de lo que tenía antes. Y Job se convirtió en un ejemplo eterno de fe en medio de las adversidades.
Otro ejemplo es el apóstol Pablo. Enfrentó prisiones, naufragios, persecuciones y numerosas dificultades mientras cumplía el llamado de Dios. En 2 Corintios 12, 9, 10, Pablo comparte algo profundo. Pero él me dijo: mi gracia es suficiente para ti, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, me gloriaré aún más alegremente en mis debilidades, para que el poder de Cristo repose sobre mí. Pablo entendió que sus pruebas no eran castigos, sino oportunidades para depender aún más de la gracia de Dios y para que la gloria del Señor se manifestara a través de él. Estos ejemplos nos muestran que los desafíos no son barreras en el camino, son parte de él. Cuando enfrentamos dificultades, Dios nos está moldeando, fortaleciendo y enseñándonos lecciones que jamás aprenderíamos en tiempos de comodidad. Es como el oro que, para ser purificado, debe pasar por el fuego. El proceso puede ser doloroso, pero el resultado es algo mucho más precioso y duradero. Tal vez estés enfrentando algo ahora que parece insoportable, una pérdida, un fracaso, una enfermedad o incluso un periodo de silencio en el que sientes que Dios no está escuchando tus oraciones. Pero debes saber esto: Dios no desperdicia ningún dolor. Cada desafío que enfrentas tiene un propósito y Él te está moldeando para algo más grande. Santiago 1, 2, 4 nos anima: hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia. Y la constancia debe llevar a feliz término la obra, para que sean maduros y completos, sin que les falte nada. Por lo tanto, al enfrentar pruebas, recuerda que Dios está trabajando en ti. Él te está preparando para algo que aún no puedes ver, pero que forma parte de su plan perfecto. No te rindas a mitad del camino. Los desafíos son como piedras que pavimentan el camino hacia el propósito que Dios tiene para tu vida. Y al final mirarás hacia atrás y verás que, a través de ellos, Dios te hizo más fuerte, más sabio y más cercano a Él. 4. La sabiduría divina en acción. ¿Cuántas veces has intentado entender algo que estaba sucediendo en tu vida y simplemente no has podido encontrar una explicación? Es en esos momentos cuando necesitamos recordar que Dios siempre está guiando nuestros pasos con su sabiduría divina, incluso cuando no podemos percibirlo. La Biblia nos anima en Proverbios 3, 5, 6. Confía en el Señor de todo corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Este versículo nos recuerda que, aunque nuestra visión es limitada y muchas veces está nublada por las emociones o el miedo, Dios ve el panorama completo. Él no solo conoce el futuro, Él lo controla. Un ejemplo poderoso de cómo la sabiduría de Dios actúa en nuestras vidas se encuentra en la historia del pueblo de Israel en el desierto. Durante los 40 años que vagaron, los israelitas enfrentaron sed, hambre y batallas. Muchas veces se quejaron y cuestionaron los planes de Dios. Pero en todo momento Dios cuidó de ellos. Les enviaba maná diariamente, los guiaba con una columna de nube durante el día y una columna de fuego por la noche. Él sabía exactamente a dónde estaba llevando al pueblo, incluso cuando ellos no entendían el camino. De la misma manera, Dios te está guiando ahora. Tal vez estés en una travesía por el desierto en tu vida, enfrentando incertidumbres, dificultades o cambios inesperados. Es natural querer entender el porqué y buscar respuestas inmediatas, pero confiar en la sabiduría divina significa apoyarte en Dios, incluso cuando no puedes ver el próximo paso. Confía en que Él está actuando a tu favor. Recuerda que Dios no solo camina a tu lado, Él ya ha estado en el futuro y ha preparado el camino. Mientras tú puedes estar preocupado por las curvas que hay más adelante, Dios ya tiene todo planeado. Cuando miramos nuestras vidas con los ojos de la fe, comenzamos a darnos cuenta de que cada retraso,
cada puerta cerrada y cada cambio inesperado no son coincidencias, sino parte de un plan mayor. Imagina, por ejemplo, a un padre que toma de la mano a su hijo mientras cruzan una calle transitada. El padre ve los autos que vienen y sabe el momento exacto para cruzar. El niño, por su parte, no comprende el peligro, pero confía en que su padre sabe lo que está haciendo. Así somos nosotros con Dios. Por lo tanto, cuando el camino parezca incierto, recuerda que tienes un Dios infinitamente sabio, amoroso y poderoso. Él nunca te guiará a algo que no sea para tu bien. Cuando confías en Él y entregas tus planes en sus manos, Él alinea cada detalle de tu vida para cumplir su propósito perfecto. Entonces, la pregunta que te dejo es, ¿estás dispuesto a soltar el control y dejar que Dios dirija? Porque cuando haces eso, descubres que la sabiduría divina es más confiable que cualquier entendimiento humano. Dios sabe lo que hace, incluso cuando nosotros no lo sabemos, y en esa confianza encontramos paz. 5. Un propósito mayor para cada evento. Muchas veces, cuando estamos pasando por una situación difícil, es fácil cuestionar por qué nos está sucediendo. Podemos preguntarnos, ¿por qué estoy viviendo esto? ¿O cuál es el propósito de esto? La verdad es que para Dios nada sucede por casualidad. Cada momento, cada situación, sea buena o mala, forma parte de un plan mayor y tiene un propósito divino. Aunque no lo entendamos, podemos confiar en que Dios está obrando en nuestra vida para un bien mayor. La Biblia nos enseña que sabemos que en todas las cosas Dios obra para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Romanos 8:28. Esto significa que, incluso en las dificultades, Dios está trabajando para moldearnos, enseñarnos y acercarnos a su plan perfecto. Él usa cada evento en nuestra vida, incluso los más difíciles, para cumplir algo mayor. Piensa en la historia de José. En el Antiguo Testamento, José fue traicionado por sus propios hermanos, vendido como esclavo y llevado a Egipto. Pasó años de sufrimiento, injusticia y soledad. Pero, al mirar la situación desde la perspectiva divina, vemos que cada paso de su jornada formaba parte del plan de Dios para salvar no solo a su propia familia, sino a toda una nación. Cuando finalmente se reencuentra con sus hermanos, José dice algo impactante. Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó para bien, para lograr lo que hoy estamos viendo, salvar la vida de mucha gente. Génesis 50:20. Ese es el poder de ver la vida desde la perspectiva de un propósito mayor. Dios utilizó las dificultades de José para llevar a cabo un plan grandioso, no solo para él, sino para muchas personas. De la misma manera que Dios usó el dolor de José para un propósito mayor, Él también puede usar tus luchas para realizar algo extraordinario. Una historia contemporánea que ilustra esto es la de Nick Vujicic, un hombre que nació sin brazos ni piernas. Durante su infancia enfrentó una inmensa soledad y depresión, preguntándose muchas veces por qué había nacido así. Sin embargo, a lo largo de su vida, descubrió que su discapacidad no era un obstáculo, sino una oportunidad para ayudar a otras personas a superar sus propias dificultades. Hoy, Nick es un conferencista motivacional internacional que inspira a millones de personas en todo el mundo con su mensaje de esperanza, fe y superación. Esas historias, tanto bíblicas como contemporáneas, nos muestran que, incluso en las adversidades, Dios tiene un propósito mayor. Tal vez estés pasando por una situación difícil ahora y te preguntes por qué está sucediendo. Puede ser una relación rota, una pérdida, un fracaso o incluso una enfermedad. Sin embargo, Dios está en control y si buscas su dirección, Él revelará el propósito mayor detrás de esa experiencia. En Isaías 55:8-9, Dios nos recuerda:
porque mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, ni sus caminos son mis caminos. Así como los cielos son más altos que la tierra, así son mis caminos más altos que sus caminos, y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. ¿Qué significa esto? Que aunque nuestra visión es limitada, Dios lo ve todo con claridad y tiene un plan perfecto para nuestras vidas. Quiero animarte a que mires tu situación actual y le preguntes a Dios, ¿cuál es el propósito mayor que estás cumpliendo a través de esto? No te desesperes, no pierdas la esperanza. Incluso cuando las cosas no tengan sentido, confía en que Dios está trabajando en todo para tu bien y para el cumplimiento de su plan. Recuerda, Dios hace todo hermoso en su tiempo y Él nunca llega tarde. Por lo tanto, al enfrentar desafíos, no los veas como obstáculos, sino como oportunidades de crecimiento y transformación. Dios te está moldeando para algo mayor, algo grandioso. Y al buscar su propósito en cada circunstancia, verás la belleza de cómo Él utiliza cada momento de tu vida para llevarte a un futuro que nunca imaginaste. 6. La soberanía de Dios. En momentos de incertidumbre, cuando las cosas parecen estar fuera de control o enfrentamos situaciones que no podemos entender, es fundamental recordar una verdad poderosa. Dios tiene el control absoluto de todas las cosas. No importa lo que suceda a nuestro alrededor, Dios nunca pierde el control. Él es soberano, lo que significa que gobierna sobre todas las circunstancias de nuestra vida y del mundo entero. Nada sucede sin su conocimiento y permiso. En Isaías 55, 8, 9, Dios nos dice, porque mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, ni sus caminos son mis caminos. Así como los cielos son más altos que la tierra, así son mis caminos más altos que sus caminos, y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. Esto nos recuerda que la perspectiva de Dios sobre nuestras vidas es infinitamente más amplia, profunda y sabia que la nuestra. Él ve el futuro mientras nosotros solo vemos el presente. Él conoce el final desde el principio, mientras nosotros apenas podemos mirar el siguiente paso. La soberanía de Dios significa que incluso cuando las cosas no suceden como esperábamos, Él está trabajando detrás de escena. A veces las situaciones pueden parecer caóticas o incluso injustas, pero podemos tener la certeza de que Dios nunca pierde el control. Él utiliza incluso las adversidades para cumplir sus propósitos en nuestras vidas. Esto nos lleva a una lección importante. Necesitamos someternos a la voluntad de Dios, incluso cuando no tiene sentido para nosotros. No siempre entendemos el porqué de las cosas, pero confiar en su soberanía nos permite descansar en la certeza de que Él sabe lo que es mejor para nosotros. Si miramos la historia de José, mencionada anteriormente, podemos verlo claramente. José enfrentó traición, prisión, injusticia y sufrimiento, pero confió en el control de Dios sobre su vida. Al mirar hacia atrás, José pudo ver que, aunque no entendía los motivos en ese momento, Dios lo estaba preparando para salvar muchas vidas, incluida la de su propia familia. Génesis 50:20. Si José hubiera intentado controlarlo todo por sí mismo, no habría visto el propósito de Dios en el sufrimiento que enfrentó. Tuvo que confiar en que Dios tenía un plan mayor, incluso sin entender todos los detalles. La soberanía de Dios también nos desafía a entregar el control a Él. Cuando aceptamos que Él sabe lo que es mejor, podemos descansar y dejar de luchar contra sus planes. En Proverbios 3, 5, 6, la Biblia nos instruye: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Cuando nos rendimos a la soberanía de Dios, Él nos guía por un camino de paz, seguridad y propósito. Esto no significa que debamos ser pasivos o desanimarnos ante las dificultades.
Por el contrario, confiar en Dios y someternos a su voluntad nos da la fortaleza para enfrentar los desafíos con fe, sabiendo que Él está con nosotros y que todo lo que sucede tiene un propósito. El control de Dios no es una limitación, sino una liberación. Cuando nos entregamos a Él, liberamos nuestra ansiedad y nuestro temor, y comenzamos a vivir con una confianza que no depende de las circunstancias. Sé que muchas veces es difícil ver la mano de Dios en las situaciones difíciles. Cuando estamos en medio de la tormenta, puede parecer que Él está distante o que no le importa, pero recuerda, Dios nunca nos abandona. Él es soberano y su voluntad es siempre buena, agradable y perfecta. Romanos 12:2. Incluso cuando no podemos ver el camino, podemos confiar en que Él nos está guiando. Por lo tanto, en lugar de luchar contra los planes de Dios, abraza su soberanía. Sométete a su voluntad, sabiendo que, al final, Él está trabajando en ti y para ti. La confianza en Dios es lo que nos da la fuerza para seguir adelante, incluso en los momentos en que el futuro parece incierto. Dios está en control y Él nunca falla. 7. Mensaje de esperanza. En lo largo de este video, hemos explorado la idea central de que Dios tiene un plan perfecto para nuestras vidas y que Él nos guía con amor, sabiduría y cuidado, incluso en los momentos en que no entendemos los motivos de las dificultades que enfrentamos. La confianza en Dios es la clave que nos permite descansar en la paz, que viene de la certeza de que Él tiene el control absoluto. Es importante recordar que confiar en el plan de Dios no significa que todo será fácil o que siempre entenderemos por qué suceden las cosas, pero significa que, al entregar nuestras vidas en sus manos, encontramos un propósito mayor para cada momento, cada desafío y cada alegría. Esto nos da paz y propósito porque sabemos que no estamos solos y que todo lo que vivimos tiene un significado eterno. La vida puede sorprendernos de maneras que no podemos anticipar, pero la buena noticia es que, incluso en las sorpresas, Dios siempre está con nosotros. Él nunca nos abandona y su plan para nuestras vidas es infalible y lleno de amor. Dios no se equivoca, no hace nada por casualidad. Cuando miramos hacia atrás, podemos darnos cuenta de que los eventos de nuestra vida, incluso los más difíciles, encajan en un plan divino que nos lleva a algo más grande y mejor de lo que podríamos imaginar. Cuando reflexionamos sobre cómo Dios ha trabajado en nuestras vidas, podemos ver que muchas veces Él utiliza las situaciones más difíciles para moldearnos, fortalecernos y prepararnos para lo que está por venir. Cada desafío es una oportunidad para crecer, aprender y acercarnos aún más a Dios. Lo que puede parecer una pérdida o un obstáculo podría ser en realidad el camino que Dios ha preparado para nuestro mayor bien. Ahora, quiero invitarte a reflexionar un poco más sobre tu vida. ¿Cómo has visto a Dios actuar en tus circunstancias? ¿Qué momentos de tu camino te han ayudado a entender que hay algo más grande sucediendo, incluso cuando no pudiste comprenderlo por completo en ese momento? Tal vez sea un buen momento para hacer una pausa y reconocer cómo Dios ha guiado tus pasos. Por último, quiero dejarte un llamado a la acción. Hoy, entrega tus preocupaciones a Dios. No importa lo que estés enfrentando en este momento, Él sabe exactamente dónde estás y lo que necesitas. Confía en el plan perfecto que Él tiene para ti, incluso cuando no parezca claro. Al hacerlo, encontrarás paz, porque sabrás que estás en las manos del Creador del universo, quien cuida de ti en cada paso que das. Recuerda, no estás solo. Dios está obrando en tu vida de maneras que quizás no puedas percibir ahora, pero con el tiempo verás cómo su plan se despliega de forma perfecta y maravillosa. Confía en Él y, en su tiempo, verás la belleza del camino que Él ha preparado para ti. Dios tiene un plan perfecto para tu vida y nunca se rendirá contigo.
Entrega hoy tus miedos, tus ansiedades y tus dudas en sus manos y confía en su soberanía. Él está en control y con Él puedes llegar más lejos de lo que jamás imaginaste. Que Dios bendiga tu camino y que siempre puedas confiar plenamente en su perfecto plan para tu vida.